idiomas. En francés. Exactamente. Ha escrito A l'ombre de la Lechetière, La tiranía ordinaire, y ahora ha elegido escribir en español en honor a su madre, Paquita, y a lo mejor para también un lector español, posiblemente. ¿Usted cree que los españoles, un lector español, leería su obra igual que un lector, entendería el mensaje igual que un lector marroquí? Yo no sé, habría que ver a los potenciales lectores españoles, ¿verdad? Y qué pueden pensar. Yo lo que puedo decir, hasta ahora, hay personas españolas, padre y madre, todo español, Sánchez, Pedro, etc., nombre español total, bien, y que no saben nada de árabe, y que les ha gustado, y que también hay uno que me ha dicho: yo estoy de acuerdo contigo en reivindicar esta palabra. Hasta ahora, eso. Entonces, otros, es evidente que depende del lector, ¿verdad? Unos lo verán bien, normal, y otros al contrario, ¿verdad? Si la persona es ya de por sí racista, pues todo lo que hay ahí no le va a gustar. Pero si es una persona con mente más abierta, con una mentalidad más tolerante, digamos, más de respeto mutuo entre, pues yo qué sé, entre religiones, entre lenguas, entre nacionalidades, entonces, pues puede que esté de acuerdo o no. Yo no quiero, y es imposible, aunque lo quiera, que todo el mundo esté de acuerdo. Pero yo es unas ideas que tengo sobre los marroquíes, sobre los españoles, básicamente sobre personas determinadas. Bueno, la presentación que yo hago, la descripción que yo hago de esas personas o de esas nacionalidades, mucha gente puede no estar de acuerdo, pero como mínimo yo quiero simplemente que la gente comprenda el mensaje que quiero decir. Esto, yo no reivindico para nada la idea del intelectual orgánico. El intelectual orgánico murió para mí hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque sí, pensaba que el intelectual, es decir, la persona que representa al pueblo y que habla en nombre del pueblo. Para nada, yo hablo en mi nombre personal y espero poder llegar al máximo posible de lectores, pero no para que estén de acuerdo conmigo, simplemente para que también ellos reflexionen pues sobre una experiencia, sobre unas ideas, etc. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría preguntar, porque usted es hijo de Paquita, de doña Paquita, y de don Mohamed Youssef. ¿Por qué Paquita y no don Mohamed? ¿Por qué escribe sobre la madre y no el padre? Porque hay muchos escritores que han escrito sobre la madre, pero la figura del padre... Bueno, aquí tendría yo que traer para que me ayude a Freud, ¿verdad? Sí, gracias. No, mira, mi padre era un señor militante falangista en Tetuán, ¿verdad? Militante falangista en Tetuán. Era una buena persona. Pero una buena persona con la idea de un falangista, si le dicen
a ese lo matas, lo asesinas, lo hace. Si le dice un superior o un compañero, lo que sea. Es decir, pero mi padre era efectivamente una buena persona. Pero mi padre vino joven del campo, aquí a unos 15, 20 kilómetros de Tetuán. Esto evidentemente era mucho más pequeño. Perdón. Se mezcló con españoles y básicamente con gente de derechas, ¿verdad? Bien. Entonces, las ideas, él siempre siguió siendo musulmán. Él nunca dejó, incluso al querer casarse, el cura le había propuesto más o menos hacerse católico, ¿verdad? Pero esas ideas musulmanas, digamos conservadoras, tal como existían, casaban muy bien con las ideas falangistas, conservadoras. Van en el mismo sentido, tienen la misma lógica interna, ¿verdad? Como ideología que, bueno, que sitúa al hombre y al jerarca y a la mujer, cada uno en un sitio determinado y con un papel determinado en la vida, en la sociedad, etc. Entonces mi padre no pudo escapar de ese molde, porque no tenía capacidades. Él tenía poquísimos, había aprendido un poco el Corán, ¿verdad? Y se vino y aprendió el español, pero no en una escuela, sino con amigos, o un señor que lo ayudó, etcétera. Y entonces hay que ver que la trayectoria, es verdad que yo no he insistido mucho sobre este aspecto de mi padre, porque es verdad, y esto es Freud seguramente el culpable, es verdad que yo, la persona que me interesaba realmente poner en relieve era mi madre, porque yo he vivido mucho más con mi madre que con mi padre. Mi madre, cuando a mí me llevaron a prisión y estaba todavía en comisaría, esto desaparecido, con muchos compañeros aquí que han venido, ¿verdad? Yo pensaba en mi madre. ¿Cómo iba mi madre a afrontar esta cuestión, verdad? Su hijo desaparecido. Bien, lo afrontó contrariamente a lo que yo pensaba, con mucha valentía, con mucha fuerza y con mucha paciencia también. Y cuando fue necesario movilizarse, ella se movilizó con las otras familias, todas musulmanas, todas, etcétera, se movilizó. Por lo tanto, quiero decir que estaba allí. Y la que venía siempre, bueno, mi padre es verdad también que murió muy temprano. Mi padre murió en 1970. Yo estaba en Francia estudiando, murió mi padre, etcétera. Entonces, solo quedó mi madre, nuestra madre en realidad, había que decir, porque estaban todavía, mi hermano pequeño todavía estaba aquí en el, ¿cómo se llama este? Sharif Idrisi, ¿verdad? Por lo tanto, después se fue a estudiar a Rabat medicina. Bien, es eso, ¿verdad? Esta elección no ha sido, no he querido, ¿cómo decir?, profundizar demasiado en ella con relación a mi padre, porque temía ser demasiado severo. Y esta es la realidad. Muy interesante. Bien, entonces
yo quería profundizar más en este tema porque uno de los temas más relevantes del libro es los matrimonios mixtos y sobre todo en aquella época, la época del protectorado español. Los matrimonios mixtos no eran, digamos, aceptados por ambos lados, tanto por el lado español como por el lado marroquí. Y usted, junto con sus hermanos, sois fruto de este matrimonio. Y en base a eso, a lo largo del libro, se siente un conflicto de identidad, lo podemos llamar de esta manera, como una crisis de identidad de un Driss cuando es un niño y un Driss de adulto. Entonces, por ejemplo, me gustaría citar en la página 187 cuando un joven Driss, un niño, ¿no? Cuando todavía vivía en el barrio, para juntarse con sus colegas españolitos, tal y como se menciona aquí en el libro, Driss se hacía pasar por Andrés. Y aquí lo dice Andrés en vez de Driss, porque él en aquel entonces también pensaba que los moros eran inferiores, no por pertenecer a una raza humana con cerebros torcidos, sino por su ignorancia, básicamente por su incivismo. Y al mismo tiempo, siendo niño, tenía también amigos en el barrio de Jalanuzuaj, y sus amigos de allí no sabían que Driss era hijo de una nesranía, tal y como se menciona en la obra. O sea, una nesranía con el pretexto de una infiel, tal y como se entiende en nuestra sociedad. Y de adulto ocurre todo al revés. De adulto, cuando se va a España, Driss no se encontraba, siendo hijo de una española, teniendo recibiendo una educación española, su lengua materna es el español, y se va a vivir a España con su esposa Fátima, su hija Sonia, pero Driss no se adaptaba, no le gustaba estar en España y tuvo que volver. Mientras que Fátima se quedó, no quería volver, ella quería quedarse en España, y de hecho se quedó una temporada con su hija Sonia en España y luego ya decidieron regresar con usted aquí a Marruecos. ¿Qué es lo que nos puede decir sobre, bueno, sobre esto? Es verdad que Vamos a ver. Nosotros de pequeños nos fuimos a vivir por donde está Busafu ahora, y era todo eso hasta, yo qué sé, hasta la Puerta de la Reina prácticamente, era campo, ¿verdad? Había algunas casas un poco más allá, pero eran terrenos, huertas, etc. Entonces estábamos en el campo y teníamos vecinos árabes, marroquíes, mgharba, y algunos familiares, parientes, por parte de mi padre. La primera vez que yo sentí ese rechazo, un rechazo por parte de los pequeños marroquíes con los que me encontré como pastor de cabras. Mi padre me puso a pastar cabras y me encontré con chavales de mi edad o algo más, etcétera, que me decían, yo llevaba pantalón corto, español, entonces, ¿en serio?
era eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este tipo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Tu madre qué es? ¿Tu padre qué es? Y entonces ahí, claro, pequeño y rodeado de todos los demás pastorcitos, yo tenía, bueno, me defendí como pude. Y mi madre es española, pero es musulmana. Y efectivamente, en los papeles, oficialmente, mi madre es musulmana, en los papeles del matrimonio, ¿verdad? Y aparte, y hace el Ramadán, y es verdad, mi madre hacía Ramadán. Cuando estábamos, en todo caso, en la huerta, allá en el campo. Y una mentira muy grande, y mi madre reza. Y no era verdad, mi madre no rezaba. Entre otras cosas, porque para aprenderse las aleyas del Corán, etcétera, no es fácil. Entonces, claro, eso te crea un problema interno. Entonces, cada vez tenías que defender la circuncisión. Un tahar y no es un tahar. Claro. Era importante, ¿verdad? Y mi padre todavía no nos había hecho la circuncisión. Tardó bastante. Entonces yo, a ver cómo explico esto, ¿verdad? Tenía un problema realmente importante en mi relación con esos chavales. Bien. Eso acabó lo del pastoreo, fuimos a la escuela, etcétera, y me encontré en el barrio. En el barrio nosotros fuimos a vivir en una barriada, en un conjunto de casas donde solo había españoles. Era un conjunto construido para españoles. Había otros como pabellones, como casabloque, como etcétera. Bien, el barrio era, esas casas eran solo para españoles. Cuando empezaron a irse los españoles, la primera familia marroquí fue una familia de que después yo me hice muy amigo con el hijo de esa familia. Hablo de él, Abelharras. Fue la primera. Un mes después vinimos nosotros porque mi abuela, por parte de mi madre, se fue a España y nos dejó la casa. Bien. Y me encontré dos familias moras, o una totalmente mora y otra medio, en mitad de un conjunto de españoles que te decían: oye, tú, moro, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Sí? A mí me quisieron pegar esos españolitos, ¿verdad? Me quisieron pegar, ¿por qué? Porque yo era moro, ¿verdad? Yo venía a invadir su territorio de alguna manera. Otra vez el problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo salgo de esta? Como yo hablaba español, bueno, pues hablas español, bueno, además no todos los españolitos eran malos, ¿eh? Había un pequeño grupo, pero los demás pronto te haces amigo, juegas, etcétera. Pero ese grupo, un grupito de 3, que había, bueno, no doy muchos detalles ahí, pero había un grupito que sí era bastante duro. Bien, pues entonces, ¿qué hago? Y no hay que olvidar una cosa: el nivel cultural de los habitantes de los habitantes españoles del barrio era bajísimo, en general, era bajísimo. Entonces, claro, esa visión totalmente negativa que se tiene del moro, ¿verdad? Pues existía en el barrio. En gran medida, también había familias que no moran. Entonces ahí también intenté defenderme de mala manera, llamándome con los españoles Andrés.
por cierto. Entonces, pero bueno, después fui a una escuela de judíos, ¿verdad? Y me encontré con los judíos. Yo, bueno, no los conocía, no sabía qué era eso, y un día, jugando en el patio, la escuela y college, era lo que es ahora el Instituto Francés, ahí estaba. Sí. Estábamos jugando y viene un niño pequeñito, judío, y me mira y dice, hola, ¿qué hay? Dice, ¿tú eres moro? Digo, sí. Ahí ya reivindiqué, digamos, mi moritud, diría yo, ¿no? Dice, pues tú vas a ir al infierno. Entonces digo, ¿qué pasa aquí? Vas a ir. Entonces, bien, todo esto con el tiempo me ha hecho reflexionar la cuestión de las religiones, etcétera. Y bueno, rápidamente, la idea que yo he sacado de todo esto es que judío, budista, moro, cristiano, lo que quieras ser, ateo, lo que quieras ser, pero respetar al prójimo, sea cual sea su religión, su color o su altura y su bajura. Es decir, respetarlos todos. A mí no me... bueno, lo digo en el libro, yo soy ateo, no creo en Dios, es verdad, pero respeto totalmente y creo comprender, bueno, también porque es necesaria, digo bien necesaria, o son necesarias las religiones. Yo no estoy contra las religiones, ninguna religión. Es decir, pero para llegar a este punto, evidentemente, he tenido que pasar por esas dificultades, ¿verdad?, del principio, y he intentado, bueno, a mi nivel, simplemente sacar una conclusión de todo esto.